RTVC Noticias. 4:22 de la tarde. Mucha atención porque acaba de ser capturado el expresidente del Senado, Iván Name, en su casa al norte de la ciudad. Esto tras la orden emitida por la Corte Suprema de Justicia de emitir la captura contra Iván Name del Partido Verde y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal. La decisión de la Corte Suprema de Justicia está relacionado con las investigaciones que se adelantan por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres. A los congresistas mencionados, el alto tribunal les atribuye los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. La orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia está sujeta también a una medida de aseguramiento en el centro carcelario. Mauricio Pichot, muy buenas tardes y cuéntenos los detalles de esta captura. Angie, un saludo cordial, 4 de la tarde, 23 minutos. La información de fuentes judiciales indica a esta hora que Iván Name Vázquez, el expresidente del Senado y como consecuencia del Congreso de la República, fue capturado por unidades del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI de la Fiscalía General de la Nación en su casa del norte de la capital del país por orden de la Corte Suprema de Justicia. Esto tiene que ver con el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, conocida como UNGRD. Se tenía información en el sentido de que el señor Name Vázquez se sometería a la justicia, pero fue capturado antes de que esto ocurriera. En relación con Andrés Calle, el hoy expresidente de la Cámara de Representantes, aún no se ha producido su captura. 4 de la tarde, 24 minutos, información de último minuto que se produce aquí en RTVC Noticias por Señal Colombia, la señal de la paz, la señal de la gente. Mauricio, sí señor, información de último minuto porque acaba de ser capturado el expresidente del Senado y senador Iván Name del partido Alianza Verde. Ese dato es importante porque tras esta captura del senador Iván Name habría silla vacía para el Partido Verde y su curul no podría ser reemplazada. Lo mismo ocurriría con el expresidente de la Cámara, Andrés Calle, del Partido Liberal. Repetimos, información de último minuto porque acaba de ser capturado el senador Iván Name, expresidente del Senado de la República, al norte de la ciudad, en su casa, exactamente en la 123. Eso tras la orden emitida por la Corte Suprema de Justicia de emitir la orden de captura contra Iván Name del Partido Verde y del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal. La decisión de la Corte Suprema de Justicia está relacionada con las investigaciones que se adelantan por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres. A los congresistas mencionados, el alto tribunal les atribuye los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. La orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia está sujeta también a una medida de aseguramiento en centro carcelario. Acaban de capturar al expresidente del Senado, Iván Name, al norte de la ciudad. Aquí aplicaría la silla vacía, igual que para el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal. Lo que habían dicho las fuentes es que en las próximas horas también se espera la entrega del expresidente de la Cámara, Andrés Calle. Pues tras esta investigación, recordemos que de acuerdo con las declaraciones de Olmedo López y de Sneider Pinilla, responsables de este entramado de corrupción a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y principales testigos, los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, habrían recibido dávidas por parte de Sneider Pinilla. Esta es la foto, la que estamos viendo en pantalla, la imagen en el momento en que llegan agentes de la policía a la casa de el expresidente del Senado, Iván Name, al norte de la ciudad, para efectuar esta captura. Esa es la imagen que en este momento estamos viendo, el expresidente de Senado, Iván Name, capturado. Pues recordemos que también, según el testimonio de Sneider Pinilla, ya condenado a 5 años y 8 meses
de prisión, Olmedo López le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, el que estamos viendo en pantalla en este momento, y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. El dinero a Name lo habría entregado presuntamente la ex alta consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, a quien le entregaron 2 maletas con el dinero para repartirlo a los congresistas mencionados. Recordemos entonces lo que viene ahora para la curul que tiene el senador Iván Name, y es que habría silla vacía para el Partido Verde, y lo mismo podría pasar con el representante liberal Andrés Calle, y es que esta curul no va a poder ser reemplazada. Repetimos, esta es información de último minuto, porque acaba de ser capturado el expresidente del Senado, Iván Name, en su casa al norte de la ciudad. Esto tras la orden emitida por la Corte Suprema de Justicia de emitir la orden de captura contra Iván Name, senador del Partido Verde. Repetimos, senador del Partido Verde, y del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, del Partido Liberal. Es lo que estamos viendo en este momento, el senador Iván Name en su casa al norte de la ciudad, con los agentes de la policía que lo acaban de capturar. La decisión de la Corte Suprema de Justicia está relacionada con las investigaciones que se adelantan por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. A los congresistas mencionados, el alto tribunal les atribuye los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. La orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia está sujeta también a una medida de aseguramiento en centro carcelario. Tras esta investigación, recordemos que de acuerdo con las declaraciones de Olmedo López y Sneider Pinilla, responsables del entramado de corrupción a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, y principales testigos, los expresidentes del Senado, Iván Name, el que estamos viendo en pantalla, y de la Cámara, Andrés Calle, del Partido Liberal, habrían recibido dádivas por parte de Sneider Pinilla. Según el testimonio de Sneider Pinilla, ya condenado a 5 años y 8 meses de prisión, Olmedo López le ordenó entregarle 13.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, del Partido Verde, y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. El dinero a Name lo había entregado presuntamente la ex alta consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, a quien le entregaron 2 maletas con el dinero para repartirlo a los congresistas mencionados. Repetimos, información de último minuto, porque acaban de capturar al expresidente del Senado, Iván Name, en el norte de Bogotá.